dónde estás ahora. Has pasado por Netflix, por despachos. Pocas personas tienen como tú esta visión tan 360. Entonces la unidad se crea dentro de un grupo como es Telefónica, ¿no? Que al final estamos en 12 países. Un poco responde al cambio que hemos vivido respecto a los derechos de autor. Nunca han sido tenidos tan en cuenta como los tenemos ahora. Producimos, creamos para nosotros, para terceros, integramos contenido, dar visibilidad al papel que desarrolla Telefónica dentro de todo el grupo en este tipo de generación y explotación de activos. ¿Cómo crees que la función jurídica ha evolucionado en estos últimos 15 años? Aquí nos ha costado mucho entender que en las producciones el rol del abogado es muy relevante. ¿Y cómo es esa interactuación entre abogados y ingenieros? Ellos se dedican a hacer el traslado con la sensibilidad jurídica, decir, oye, esto sí, esto no. Una vez ellos hacen ese primer filtro, lo que hacemos es trasladar a la unidad con ya más asentamiento jurídico de, vale, si esto se puede patentar, no se puede patentar. Le damos otra vuelta de tuerca y metemos a la IA. Hay muchos creadores que se niegan por principio a que la IA se pueda utilizar como recurso. Viviendo en un mundo tecnológico, una compañía tecnológica, ya no solo es aceptar que existe, es que hay que abrazarla, hay que integrarla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pérez Yorkcast, el podcast de tecnología, de Teclo de Pérez Yorca. Y hoy vamos a compartir una charla seguro que muy fluida con Clara Ruiz Pérez, que es la directora de Estrategia Jurídica de Contenidos, Marcas, Patentes y Transformación Digital. Buenas tardes, Clara. ¿Qué tal, Andy? Y además me hace de verdad, y lo digo con total sinceridad, mucha ilusión, porque creo que nos conocemos de hace como 15 años. Empezamos los dos negociando muy fluidamente también cuando tú estabas en Movistar. Ahora sí. has subido muchísimo, pero cuando estabas en Movistar, del lado de quien compra contenido, yo he estado del lado de la productora o negociando de una productora. La vida pues nos ha llevado por diferentes sitios y aquí estamos, o sea que muchísimas gracias. Estamos. Lo primero sobre todo para que todos entendamos dónde estás ahora y que antes estabas pues negociando contratos y has pasado por Netflix, has pasado por despachos. Yo creo que tú tienes, pocas personas tienen como tú esta visión tan 360 del rol jurídico del cual vamos a hablar mucho en el podcast, pero que expliques ahora cómo es la unidad que diriges, además que llevas 3 años configurando y cómo desde Telefónica veis los contenidos y al final la propiedad intelectual. Sí, pues yo encantada de estar aquí, la verdad, siempre es un privilegio. Largos debates hemos tenido también teóricos, prácticos, temas de derechos de autor. Yo creo que la unidad, la verdad que la unidad, como dices, se crea hace 2 años y medio, y un poco responde al cambio que hemos vivido en la sociedad respecto a los derechos de autor, a los bienes intangibles, ¿no? Al final, es verdad que el nombre no es obvio, ¿no? Porque contenidos, marcas, patentes, al final son los derechos intangibles, ¿no? Los activos intangibles. Los activos intangibles tradicionalmente nunca han sido tenidos tan en cuenta como los tenemos ahora. Entonces la unidad se crea dentro de un grupo como es Telefónica, ¿no? Que al final estamos en 12 países y estamos en toda la cadena de valor tanto de las industrias audiovisuales como otras industrias creativas. En todos lados producimos, creamos para nosotros, para terceros, integramos contenido, hacemos invenciones. Entonces, un poco una unidad que a lo que se dedica es un poco dar visibilidad al papel que desarrolla Telefónica dentro de todo el grupo en este tipo de generación y explotación de activos. Y tenemos un doble rol, porque es el rol de visibilidad hacia afuera, que es un poco el que siempre pues nos ha llevado a tener más contacto y visibilidad hacia adentro. O sea, que la gente entienda que es importante la generación de activos, que durante el día escribimos obras que pueden estar protegidas o no, pero no dejamos de crear obras de propiedad intelectual, que hacemos activo, que tenemos marcas, que las marcas hay que usar, que no todo lo que está en Internet se puede utilizar, y entonces generar un poco pues esa concienciación dentro y fuera de nuestra casa. Una mentalidad muy anglosajona, ¿no? Yo me llamó la atención cuando estuve viviendo en Estados Unidos. Una startup o incluso un taller de cualquier sitio, aunque pequeño que fuese, su IP, su marca, es muy relevante. Lo defendía a capa y espada. Y la tienen, ¿no?, como mucho más en cuenta. Con mucho, ¿no?, orgullo, ¿no? Y aquí en España quizás nos cuesta más trabajo. Yo creo que es cultural, ¿no? ¿No crees que es una cosa no solo cultura empresarial, sino que es cultural de las
personas. Absolutamente. Y no solamente la parte más de protección, sino la parte incluso de respeto social, que allí, bueno, pues creo que aquí hemos avanzado muchísimo, en España en los últimos 15 años. Yo creo que hemos avanzado. Queda camino, pero... Y bueno, y que empresas como Telefónica esté dándole esa repercusión, también eso seguro que se va a ir expandiendo al resto de mercado. O sea, cuento también un poco la función jurídica y cómo me gustaría saber cómo tú que has estado en despacho, tú que has estado o que estás ahora en grandes empresas internacionales, nacionales, aunque de España, pero internacional, ¿cómo crees que la función jurídica ha evolucionado en estos últimos 15 años? ¿Cómo creo que la función jurídica aplicada a propiedad intelectual, ¿no? Sí, o a contenido, si quieres, para tangibilizarlo en algo concreto, ¿no? En los contenidos, cómo ha evolucionado estos años. Sí, o sea, yo creo que, claro, si nos vamos a una industria concreta, ¿no? El sector audiovisual, tú que vienes mundo anglosajón, ¿no? Mundo anglosajón, realmente lo que es el abogado de producción es una figura que ha existido siempre. O sea, una producción no se entiende si no hay un abogado de producción. Aquí nos ha costado mucho entender que en las producciones el rol del abogado es muy relevante, porque al final, si el vehículo jurídico, tú puedes tener una idea maravillosa, si no armas bien el vehículo jurídico, la idea puede quedarse en la nada porque no tienes los derechos para gestionar esa historia, luego porque la historia, pues al final no estás contratando los elementos que necesitas para obtener determinada nacionalidad, determinadas subvenciones, ayudas para que eso pueda salir, financiación, porque luego no lo puedes explotar porque te faltan determinados derechos que estaban insertados dentro de la obra. Claro, eso al final... es la labor de un abogado. Y a nosotros, yo creo, no sé cuál es tu sensación, pero mi sensación es que nos ha costado mucho esa conjunción, ¿no? Entender que el abogado tiene que estar trabajando codo a codo con el creador. Y entonces había como un rechazo del creador de no, es que el abogado es el que viene a ponerme pegas. Pues yo creo que todavía lo hay, todavía nos ven como un agente externo. Sobre todo los creadores. Yo creo que todavía nos siguen viendo como un agente externo. Creo que una gran diferencia, y creo que eso está cambiando muy poco a poco, es que en ámbitos anglosajones el abogado es incluso los propios departamentos de las empresas es Legal and Business Affairs y bueno, ese es otro drama que en mi opinión tenemos en este país. Que aquí está más separado, aquí es Business Affairs por un lado y Legal Affairs por otro, ¿no? Absolutamente. Y allí el Legal, yo estuve en un estudio en Los Ángeles y allí yo estaba en el departamento de Legal and Business Affairs, que estaba todo juntito, ¿no? Aquí cuesta mucho el juntar, parece, en mi opinión, el negocio no puede, puede tomar decisiones sin tener en cuenta lo legal. Bueno, al final legal son las reglas del juego, pero siempre si tienes un buen asesoramiento, tu negocio, o sea, tus soluciones de negocio van a ser mejores, porque claro, el abogado no está solo para decir que no, sino, entonces, si juntas las dos funciones, siempre va a ir... Yo creo que en eso hemos evolucionado. No sé cuál es tu opinión, pero creo que en los últimos 15 años el abogado se está convirtiendo más en un abogado de negocio. El abogado interno obviamente está mucho más cerca del negocio. Mucho más pegado porque no le queda otra. Con lo cual es mucho más sencillo. El abogado externo nos cuesta más trabajo. También es la labor, ¿no? Del abogado externo es un poco ver todos los riesgos y toda la foto y, bueno, dar soluciones, pero realmente es prever todo. Entonces, por naturaleza del tipo de abogado que hay fuera, tiene tendencia a que la respuesta siempre va a ser más conservadora. El interno, claro, es capaz, o sea, tiene mayor capacidad de medir el riesgo. Si tú conoces tu negocio, tú sabes dónde están los riesgos y a lo mejor hay en una operación determinada que el riesgo es más reputacional que económico. Entonces, aunque el riesgo económico sea muy pequeño, para tu compañía puede suponer un riesgo reputacional tan grande que eso... te va a suponer un no, te va a ir a la balanza porque el riesgo reputacional no lo puedes cuantificar. Luego... Pero eso también, y estoy de acuerdo contigo, porque no todo el mundo tiene en cuenta ese riesgo reputacional, sino simplemente es incluso una gran empresa que simplemente se ciñe al riesgo jurídico. Cuantificable, ¿no? Cuantificable, también, sí. Pero no el impacto que puede tener el... Quizá esto es volumetría, ¿eh? Aquí depende de los tipos de compañía. Claro, cuando trabajas en una compañía más grande, donde tu músculo es mayor...
el riesgo reputacional también es mucho mayor, ¿no? Entonces, al final respondes a una serie de criterios donde un impacto económico siempre es importante, pero claro, te hace menos daño un impacto económico más pequeño que una reputación. Al final, pues empresas tan grandes como la nuestra, cuando cometes un error intencionado, no intencionado, la mayoría de las veces no es intencionado, pero lo cometes, el eco que eso hace pues es mucho mayor que si lo hace una compañía que no es conocida, ¿no? Es un poco... Entonces, por eso dentro de nuestra ecuación entra la reputación y luego la filosofía de cada compañía. Yo he vivido distintas compañías, unas son más adversas al riesgo, o sea, el riesgo aversión no... al riesgo, claro, otra más apetito por el riesgo. Y, eso es. Y claro. también tienes que adaptarte a eso y tienes que y hay saberlo. otras que juegan, claro, algunas juegan más con el riesgo me gusta, porque mejor que, aunque hablen mal, mejor que hablen de mí que no hablen. Bueno, aquí hay que medir, por eso, claro, el abogado de compañía, al final esa sensibilidad la tiene mucho más inherente. Totalmente de acuerdo. El abogado de fuera, pues con el paso del tiempo, cuando ya el cliente lo conoces más tiempo, pues ya vas conociendo. O sea, no deja de ser como el médico con su paciente, que cuando ya llevas mucho tiempo, pues ya vas conociendo que cada compañía tiene sus sensibilidades. Bueno, pues... ¿Y tú dentro de esa unidad de estrategia jurídica, o sea, la última parte de transformación digital, creo que dentro de tu equipo tienes también ingenieros? O sea, tengo ingenieros, sí, la mitad. Abogados, esto es muy interesante, sí. Ingeniero, o sea, cuéntanos cómo fue, que no sé si eso fue idea tuya o te vino dado, y cómo es esa interactuación entre abogados y ingenieros. La interactuación es maravillosa, los equipos disciplinares o multidisciplinares siempre están bien. Aquí yo creo que es más orgánico de lo que parece tradicionalmente, y eso volviendo un poco a filosofías más europeas. Yo tengo tradición más alemana, más que mundo anglosajón. Yo he estudiado más en Alemania y he hecho mucha parte de mi tesis ha sido en Alemania. Entonces, el mundo alemán, ellos sí viven los bienes inmateriales como un todo. Es decir, las marcas y las patentes y los derechos de autor se viven como un todo, se estudian como un todo, al final no dejan de ser derechos intangibles, luego metes las marcas, o sea, los derechos de imagen y demás, entonces todo aquello que no es tangible, que no lo puedes tocar. ¿Qué pasa? Que nosotros en España vivimos una tradición donde patentes y marcas va por derecho mercantil, derechos reales, tienes la propiedad intelectual, la llevas por derecho civil, entonces no acabamos de juntar esos dos mundos de manera tan orgánica. Bueno, aquí tomamos la decisión de que tenía sentido, empezamos con contenidos, un poco porque parecía que la propiedad intelectual era lo que estaba más... no voy a decir más flojo, pero como menos uniformizado dentro de la casa. Siempre el derecho de autor ha sido, ¿no? También lo has vivido, el hermano pobre de estas propiedades. Aunque tú y yo sabemos que no es así. Aunque no es así, y ahora va a empezar, yo creo, a cambiar pues la inteligencia artificial ha puesto el foco en otro sitio. Pero es verdad que siempre ha sido como, bueno, el abogado que le gusta tocar la guitarra, que le gusta algo de derecho y entonces por eso le gustan los derechos de autor. Claro, las patentes y las marcas siempre han tenido un foco mayor. Ahora lo juntas. ¿Y por qué tenemos ingenieros? Porque la parte de patentes sí tiene sentido. O sea, una patente al final es una invención. Nuestro equipo lo que nos dedicamos es un poco a darle sentido. Tenemos muchas ideas dentro de la casa y está fenomenal. La gente, pues en su día a día juega. Al final no dejamos de ser una tecnológica. La tecnología la abrazamos siempre y tenemos la suerte de tener dentro de nuestra casa gente y unidades enteras y jurídicas enteras que tienen ideas nuevas, que piensan, oye, este cable si lo junto a aquí puedo obtener esta funcionalidad, puedo hacer, claro, aquí los dos sabemos que no todas las ideas se protegen y que hay que tener una serie de protocolos muy interiorizados para que esa idea al final pueda llegar a protegerse, porque si no nos saltamos la novedad, pues el que se vuelve, pues ahora con las redes sociales enseguida se puede tener un blog, un tal, si cuentas demasiado ya no vamos a poder proteger. Entonces tenemos integrado a los ingenieros porque ellos son un poco los que hacen de primer eslabón de hablar el mismo lenguaje que los ingenieros que están dentro de la casa inventando cosas y creando cosas. Y con esa sensibilidad jurídica, ellos se dedican a hacer el traslado con la sensibilidad jurídica, decir, oye, esto sí, esto no, esto ten cuidado, esto deberías firmar un acuerdo de confidencialidad, esto no lo cuentes, bueno, en esta feria podemos hacer la excepción, pero no des una charla más allá. Y entonces una vez ellos hacen ese primer filtro, lo que hacemos es trasladar a la unidad ya con ya más asentamiento jurídico de, vale, si esto tiene sentido, vamos realmente a analizar si esto se puede patentar, no se puede patentar, qué casos hay que tener, qué tal. Lo bueno que tenemos de esta unidad es que está muy basada
en lo positivo. O sea, no es una unidad que se dedique tanto a solucionar problemas, es más construir sino es más a construir. O sea, hemos tenido la suerte de llegar en un momento en el que es todo proactivo, con lo cual, de principio, es verdad que no todo el mundo recibe nuestra unidad con la facilidad de entender lo que hacemos, por eso el título nos cuesta, no es tan obvio porque no es una unidad que exista en otras empresas sino de este tamaño. Pero enseguida es fácil encontrar, por eso el crecimiento que hemos tenido en estos 2 años, ¿no? La visibilidad, claro, de que venimos a ayudar. O sea, venimos a que tú que estás generando cosas, te voy a ayudar a que eso se pueda proteger. Tú que estás haciendo un blog, que estás haciendo algo de la casa, te voy a enseñar cómo no vas a tener problemas, qué imágenes puedes usar, qué imágenes no, cómo puedes hacer para que esto eficientar determinados usos, porque a veces la propiedad no se sabe quién tiene la propiedad. Y para una empresa de la envergadura de Telefónica, es muy relevante. Muchísimos países, tener una estrategia común, claro, es la idea, exacto, ¿no? La idea al final es luego el paso siguiente es establecer sinergias, o sea, es decir, porque al final cuando tú tienes un volumen tan grande y una expansión tan grande, lo que haces es que cuando no hay alguien supervisando, parece que es desde arriba, pero en realidad es porque tienes la foto global, ¿no? Entonces la foto global te permite ver que hay 2 equipos a lo mejor en 2 sitios distintos haciendo exactamente lo mismo, que si les pones en contacto van a ir 4 veces más rápido, porque claro, son equipos que si tú compartes el conocimiento vais a llegar al mismo punto, pero a lo mejor de maneras distintas y a una velocidad muy superior. Y en esos, cuando detectáis esas sinergias también intentáis asesorarle o que ingenieros le ayuden a mirar los procesos, que es una cosa también que nosotros aquí internamente, y no solamente internamente, sino con nuestra IA, no solamente mejorar la función jurídica con la tecnología, sino con los procesos, que los abogados tradicionalmente hemos sido bastante ineficientes con los procesos, ¿no? Y ahora es otra rama de innovación, ¿no? Tal cual. Aquí imagínate, compañías tan grandes, los procesos, ahora es ¿no? En Europa es lo de la desregulación, las compañías grandes ahora es el proceso que, claro, muy ayudado, las nuevas tecnologías te lo permiten, de un poco eliminar todas esas barreras que al final son procesos que muchas veces no te hacen tanta falta. Nosotros hemos vivido con la suerte de cuando creas una unidad prácticamente de cero así diseñada, pues hemos funcionado bastante como startup dentro de un grupo tan grande. Y con eso, con la facilidad que es, que al final es atractivo. Tenemos ingenieros y abogados, claro, sí. Una maravilla. Entonces... Oye, vamos ya, si te parece, a hablar un poco del mundo de los contenidos, que tu background, y cuando nos conocimos, los dos estábamos negociando mucho contenido audiovisual. He leído que, bueno, pues que habías dicho que en el sector audiovisual español, la posición que tenéis, Telefónica, Movistar, con Movistar Plus, pues sois únicos porque estáis en toda la cadena, desde la producción hasta la explotación, distribución, etcétera, ¿no? Y la conectividad, porque claro, al final es que esto es lo atípico, el que ponemos la línea, claro. Entonces al final creamos contenido, como decía, ¿no? Al final el tener tanto volumen y tan distintas empresas, pues hay algunas más conocidas, como Movistar Plus, pero tenemos otras, TBS, Buen Día con A3 Media, pequeñas productoras, o sea, entonces al final nosotros toda la cadena de valor que define la Unión Europea, ¿no? Desde crear, producir, distribuir y conectividad, nosotros estamos en todo. Y un sector hiperregulado, que es el sector audiovisual, a diferencia de otros sectores del entretenimiento que no hay tanta regulación, el sector audiovisual es hiperregulado, tanto en la parte de creación como en la parte de explotación, ¿no? Con las dificultades que eso ha traído, ¿no? Con una visión que se hizo en su día pensando en dos tipos de players principalmente, ¿no? El pequeño y el grande. Ahora hay mucho mediano de gran tamaño, de pequeño, muy al final. Somos países donde la riqueza en la tipología, tanto de creadores como de tipos de empresas, como de proveedores, si tú ves toda la cadena, se divide en 4, pero realmente durante toda la cadena de valor, en un proceso de producción de una película, participan muchas personas, muchos tipos de empresas y no todas están como nos gustaría que estuvieran recogidas, ¿no? En la regulación. Creo que al final. Telefónica tiene en el ADN mantener el IP o que haya el IP, bueno, de hecho que exista tu unidad es un poco síntoma Es un poco de eso, valorar, ¿no? La importancia de tener IPs. No tanto porque puede no tener sentido que la tengas, puede tener sentido licenciarla,
pero no hay una conciencia real, eso es lo que nos hemos dado cuenta, de la importancia que puede suponer tener este tipo de propiedades. Es difícil valorarlas, es verdad, ¿no? Porque al final, ¿cuánto vale una película? Lo que cuesta, pues parece que no, pero que no. Claro, y puede valer mucho menos al final es el mercado o mucho el que más. determina el valor. Claro, eso, por ejemplo, en marcas es lo que veíamos, ¿no? Al final tú tienes otro tipo de activos donde es lógico que esto no es así. O sea, una marca no vale lo que cuesta hacerla. Esto es clarísimo. O sea, lo que cuesta hacer un logo no es el valor que tiene esa marca a la hora de identificar bienes y servicios. En activos de propiedad intelectual, de derechos de autor estrictamente, o sea, en contenidos cuesta mucho transmitir esa parte, ¿no? Yo no sé si en Estados Unidos lo tienen mucho más claro. Por lo menos mi sensación en España es que cuesta mucho entender, y eso pasa porque no es lo mismo ser el propietario de algo que ser el que la utiliza, ¿no? El que tiene el contenido licenciado. Yo creo que va por sectores. Hay algunos sectores en los que sí tienen muy arraigado ese el decir voy a tener mi propio IP. El sector de los videojuegos es uno de ellos, aunque sea un estudio muy pequeñito, todo el mundo quiere tener su propio IP. Otros sectores lo dan por hecho, como la música, pues si eres una discográfica, pero no dice, oye, quiero tener mi IP, pues por supuesto quiero tener los discos, ¿no? Y el sector audiovisual, como tú dices, es tan diverso que una empresa que hace service o una empresa que es una plataforma, creo que hay diferentes diferencias, y yo creo que como la explotación no es tan obvia, porque claro, la cantidad de contenidos que se hacen en este país y no todos llegan a salas, no todos llegan a su vía de explotación. Entonces, a veces se asocia, y esta falsa asociación de tener IPs quiere decir tener royalties, tener dinero. No es exactamente así. O sea, tú puedes tener mucho en propiedad y que eso genere cero. Y que esté en un cajón. Entonces, siempre te va a interesar que quien puede explotarlo lo explote. Entonces, a veces yo creo que todavía nos falta el entender qué quiere decir realmente ser propietario, hablando ahora de obras audiovisuales, ¿no? ¿Qué quiere decir ser propietario? ¿Qué quiere decir recibir royalties por una explotación? ¿Qué quiere decir pues todo? O sea, todo esto creo que no es tan sencillo, que nos cuesta en España entenderlo. Digo España porque en mi experiencia con otros países es que sí lo entienden mejor. Estados Unidos entienden bien cuál es la diferencia en tener activos. Muy bien, pero creo que has estado hace poco en la Berlinale, que España era país invitado, que ha habido una actividad muy intensa. Creo que en otros países miran al modelo español, a diferencia a lo mejor con el propio alemán, que también obviamente tiene sus peculiaridades, italiano o sobre todo el francés, que tiene un modelo más conservador, pero que están mirando desde fuera el modelo español como un modelo de éxito, ¿no? Con el Space Audiovisual Hub, y con los últimos 10 años España ha explosionado, y uno de los protagonistas ha sido Movistar, que tú hace 10 años estabas ahí. Sí, cuando creamos, pues claro, nosotros creamos Movistar Plus era 2015, claro, que es cuando Telefónica compra Canal Plus, y entonces ahí se empiezan los primeros originales, que luego tardan 2 años en empezar a estrenarse, porque primero eran desarrollos. El primero creo que fue Crematorio, si no me equivoco. Eso fue Canal Plus, eso era antes de Movistar Plus. Tenía 2 Canal Plus, que era Crematorio y que fue de Jorge Sanz. Sí. Cuando nosotros entramos, nosotros veníamos que teníamos Telefónica Studios, que en esa época solo eran licencias lo que se hacía. Creamos los originales, la primera que se estrenó... ¿Scam puede ser? No, antes de Scam hubo... Que esa la negociamos tú y yo. Sí. Pues antes hubo Velvet Collection, lo estrenamos en un festival, pero el gran fue la de La Zona, sí, y La Peste. Verdad, La Peste, yo creo que estamos en enero del 2018. La Peste creo que fue la primera, La Zona y La Peste fueron casi... Sí, fueron diciembre-enero, el gran estreno fue La Peste, que fue el exitazo de ese año, porque era la primera vez que se hacía en España, que era el modelo innovador. Claro, estábamos como atrayendo mucho creador de cine a la tele para un poco sacar esta cosa social que siempre hemos tenido también en España, de que la tele parecía como que era en el audiovisual, sí, el menor, el profesional es de segunda. Entonces, el traer un poco, que ahora nos parece una obviedad, esto no ha sido siempre así. Hace 10, 15 años el actor que se pasaba a la tele no volvía al cine. Claro, y había creadores tradicionales de cine que no tenían tan claro que quisieran ir a la tele por un tema social, o sea, un tema más estético, decir, uy,
es que la Y hemos pequeña visto ahora pantalla... incluso a Amenábar haciendo con vosotros la fortuna. Claro. Y esto no era algo ¿Y este tan... modelo español, cómo lo percibís? ¿Crees que realmente hub cómo nos audiovisual? viven el del hub audiovisual y cómo España está...? O sea, yo creo que el hub audiovisual ha puesto de manifiesto una cosa. España al final, primero, a nivel talento es indudable que existe aquí, luego a nivel geográfico las condiciones para rodar aquí son espectaculares. Tener una península donde tú puedes cambiar y en cuestión de 1 hora, 2 horas puedes pasar de Sierra Nevada a la playa, al desierto de Almería, te puedes subir en verano puedes tener lluvia en Galicia, o puedes tener calor en las Islas Canarias si ya pasas la isla, o si no en la Comunidad Valenciana. O sea, esto es un regalo, porque claro, al final puedes trasladar a los equipos de una manera muy cómoda, generas mucho localmente, tienes todo tipo de localizaciones. Y luego las historias que aquí contamos, claro, no dejamos de ser un país con una historia donde la arquitectura y todos los entornos te acompañan. Entonces creo que el hub, lo que ha provocado mucho el hub audiovisual ha sido el poner de manifiesto que aquí se cuentan grandes historias, que al final tenemos los terrenos, tenemos a los técnicos, y todo ha hecho pues que explosione y que todo el mundo sea el sitio donde estar. También. Claro. Tenemos la regulación, tenemos muchas ayudas y eso siempre Hombre, ayuda. Es verdad que no ayuda. Ayuda muchísimo a desarrollarlo, y eso otras es verdad industrias que, culturales claro, lo piden. Exacto. También. Y luego tener una ley del 2007 de ley del cine, pues bueno, tienes, o sea, ya por lógica, si no estamos en el mismo sitio que estábamos a 10 años, imagínate hace 20. O sea, lo que pasa que la regulación no es rápida, pero yo la verdad es que creo que tampoco tiene por qué serlo. O sea, que se trata normalmente de que si cuanto más abierta hagas la regulación, cuanto más encaje dejes para que las piezas se muevan, la gente se mueve. Al final las propias industrias son capaces de autorregularse, y tal, unas industrias que avanzan a la velocidad que avanzan. Sí, sobre todo justamente por lo que dice el sector audiovisual. Es un sector hiperdinámico, un sector en el que cambia cada 5 años radicalmente. Pues vemos que aunque parezca que es menor que un director de cine haga una serie de televisión, pero eso es un cambio abismal, ¿no? Dentro del propio es un cambio sector. abismal lo que hemos vivido. Volviendo a la pregunta que hacías antes de los abogados, la integración que ahora hay en los abogados en la industria audiovisual cada vez es mayor. Y yo abogados he tenido además la suerte, con mentalidad de negocio y hasta cierta mentalidad artística, ¿no? Que es súper necesaria, porque al final el buen abogado es el que acompaña al creador también. Entonces es maravilloso cuando ves, o sea, yo he tenido la suerte de tener creadores a mi lado que sí han agradecido que leas, o sea, que han visto que realmente han sacado un beneficio de que el abogado haya entendido el proyecto entero. Por eso a veces no es que el abogado haya estado alejado de la parte creativa, es que muchas veces no se le ha dejado intervenir. Entonces, claro, si al abogado solo se le involucra en un problema determinado y no le has contado el proyecto entero, es muy difícil que el abogado te dé ideas de, oye, mejor haz esto, o si lo haces en esta localización puedes obtener este rédito, o te va a ser más fácil utilizar estos decorados de aquí atrás, que los podemos hacer de esta determinada manera, o excepciones que nosotros conocemos, que para nosotros son muy claras, pero que el que está rodando no sabe que por rodar en una dirección la cámara o en otra cambia radicalmente las condiciones del vehículo que tiene y puede evitar un montón de problemas que no evitaría de otra manera. Entonces, claro, el involucrar al abogado dentro del equipo, esto es una cosa que estamos viviendo ahora. Estoy contigo, que esto queda mucho camino, cada vez lo vemos más. Pero es un gusto. Cuando el creador va con el abogado de la mano y cuenta el proyecto y tiene un abogado al lado, esto es maravilla, porque son creadores que realmente valoran que es que el abogado viene a ayudarte, y cuanto más conozca de tu proyecto, más te va a ayudar, más fácil va a ser todo y menos problemas vas a tener en toda esa cadena de valor que hablábamos, porque tú el problema puedes no verlo aquí, pero a lo mejor cuando quieres distribuir internacionalmente resulta que te falta un derecho o te falta una condición que no habías tenido en cuenta,
y que no hay Y sobre todo forma en de temas tan salvarla. complejos como una producción audiovisual que tiene muchos contenidos de tercero, los clearance, sobre todo de la música, que el quebradero de cabeza que nos da siempre la música, sobre todo en una producción audiovisual cuando quieres distribuirlo en muchos países. Totalmente. Que hay que romper estructuras, ¿no? Y el tema de las nacionalidades, ¿no? Depende de qué nacionalidad vayas a necesitar, pues de pronto pues hay cosas que no puedes cambiar. Entonces, la estructuración del propio proyecto tiene un impacto al final de la cadena, y al final de la cadena hay cosas que no puedes cambiar. Pues hay cosas que puedes cambiar, pues una música al creador le puede sonar peor, habrá que cambiar la música, pero es que hay cosas que están en pantalla que ya no puedes modificar al final de la cadena. Y esta complejidad, que no, si no era suficiente, ahora le damos otra vuelta de tuerca y metemos a la IA. El temón. Que es un tema que bueno, ya hemos dicho antes, que hemos hablado mucho, tú y yo. ¿Cómo crees que va a cambiar la producción audiovisual? Además, estamos viendo herramientas como Sora, que hace 2 años lo máximo que se podía hacer en vídeo generativo o vídeo sintético, pues lo presentó Meta, y eran unos vídeos unos clips de pocos segundos, muy arcaicos. Ya no podíamos ver tampoco realmente, ¿no? O sea, los prompts, veíamos un prompt y lo que había sacado, pero no... Y lo que había sacado, pero no sabíamos el proceso detrás. Pero ahora vemos... bueno, ahora ya lo podemos ver, porque hay mucha IA generativa que cualquiera lo puede probar en su casa, ¿no? ¿Cómo crees que eso va a cambiar? Yo creo que va a revolucionar. El otro día lo estaba hablando con una persona del sector creativo, decía que, bueno, yo creo que no tanto, yo creo que va a revolucionar muchísimo de la forma que vas a producir contenido, porque vas a poder hacer una película, y voy a exagerar, y voy a en 5 minutos o en una tarde, prompteando mucho, y eso va a condicionar también la propia intelectual, ¿no? Porque el output, y esto es algo que estamos discutiendo, Totalmente. si se puede proteger, si va a estar protegido, no está. Tú además que estás intentando desde una gran empresa de medios, entre otras muchísimas cosas, pero una empresa que desarrolla IP, que quiere proteger el IP, la integración de IA generativa, ¿cómo lo ves? Pues fíjate, yo creo que aquí cambia mucho por países. España somos especialmente en la industria, especialmente el audiovisual, mi sensación es que somos bastante conservadores. ¿Sí? Bueno, empezamos, si nos remontamos a tiempos atrás, nosotros no incorporamos las obras audiovisuales en nuestra ley de propiedad intelectual, si no me equivoco, hasta los años 40, teníamos una ley en 1898, metemos en los años 40 las obras cinematográficas como activo protegido de propiedad intelectual, cuando las convenciones internacionales lo tenían ya desde la primera década del siglo XX. Claro, nuestra ley de propiedad intelectual, ya bien reconocido y todo tal, que es la que tenemos ahora, deriva del 87, que es con la entrada en la Unión Europea. O sea, realmente nosotros siempre hemos sido como reticentes a todo lo que es digital. Nos cuesta reconocer la fotografía y el cine porque incluye algo digital, y entonces, no eres igual de creador que el que está pintando con un pincel o el que está escribiendo. Nos cuesta cuando metemos el arte digital. Me acuerdo en la época también de Photoshop, ¿no? Que si hay fotografías, si no hay fotografías, si se puede meter, si no se puede meter. Venimos aquí llega la inteligencia artificial, y creo que uno de los grandes retos que nos encontramos, por lo menos nosotros lo vivimos, no todos los creadores reconocen que usan IA. Ya no te digo que digan que la IA va a ser algo, es que hay muchos creadores que se niegan por principio a que la IA se puede utilizar como recurso. Al final tú tienes 2 opciones, una IA generativa que tú le das a un botón y te genera algo, y luego la IA generativa que tú puedes utilizar, igual que utilizas una cámara, igual que utilizas determinados recursos. Yo creo que el productor quiere utilizarla, o sobre todo el productor que una mentalidad más vanguardista quiere utilizarla. Creo que en el sector creativo hay muchísima más reticencia e incluso descrédito hacia quien utiliza IA. Yo personalmente creo que va a ser algo temporal, pues como el que supongo que al principio el que escribía a mano y decía que la mecanografía, pues eso es impersonal, claro. ¿no? Que no. Pero al final, para determinadas cosas se acudirá a IA, y para otras cosas yo pues será... estoy contigo, creo que el productor lo tiene más fácil. El otro día hablando con una productora, claro, hay cosas que hace el productor que son bastante tediosas.
que una IA te las puede hacer, pues a la hora de hacer planes de rodaje o cosas mucho más económicas, o sea, más de financieras me refiero. Al final la IA te puede hacer unas planificaciones, ofrecer, luego tendrá que haber una persona que decide, no, es que aquí vamos tal día, pero tú puedes juntar pues el calendario de un actor, de otro actor y ver cómo configurar con las escenas que tienes ya configuradas, el guión que ya está hecho, cuándo tiene sentido rodar unas escenas y otras en función de las localizaciones. O sea, metiendo esa información, indudablemente la máquina es mucho más rápida porque tiene esta capacidad de leer varias cosas a la vez y saber juntarte las cosas. Claro, en todos esos procesos yo creo que eso entrará porque tiene que entrar, o sea, sí, porque eso, al final... Yo me refería más sobre todo al IA en el proceso creativo. Claro, eso es lo que digo. Cuando el no productor, de producción, cuando sino... el productor quiere meter la parte que impacta a los creadores, aquí la gran diferencia es el país donde estés. O sea, el doblaje de un actor, aquí es... el subtitulado también, que aquí en España pues ha habido también cierta polémica, como en Estados Unidos hubo con los guionistas. Parece que la industria, el sector más creativo, el talento, pues tiene más reticencias que el productor, que lo ve como una oportunidad, ¿no? Porque a veces, pues dices, efectos especiales, por ejemplo, abre muchas oportunidades. Y entonces, a mí me sorprende que todavía veo eso, cierta reticencia a entender que esto ofrece cosas, que no solo hay una sensación por las conversaciones y todos estos foros que estamos teniendo como de, uy, este me va a quitar trabajo, esto no sé qué, pues yo quiero seguir haciendo, pues me niego, hay que prohibir, ¿no? Bueno, a lo mejor no estás viendo, o sea, te estás perdiendo que es que esto te ofrece hacer cosas, o sea, quizá nosotros, claro, viviendo en un mundo tecnológico, una compañía tecnológica, la tecnología sin duda creemos que el abrazo hay que hacerlo, o sea, ya no solo es aceptar que existe, es que hay que abrazarla, hay que integrarla, hay que ver cómo la podemos utilizar y vemos de una manera más natural las oportunidades que ofrece, pero nos cuesta muchas veces la barrera con los creadores, con los talentos que hablamos, hay mucho miedo y el miedo provoca parálisis, pero no parálisis de voy a dejar de hacer, sino que enseguida están diciendo quiero prohibir, quiero que esto no se use, quiero que no... Claro, bueno, esto es complicado y yo creo que es complicado mantener en el tiempo, la verdad. Yo una preocupación que tengo, además para el sector creativo, no es tanto no utilizarla por ludismo, sino porque es un sector cuyo principal activo es el activo intangible, es la propiedad intelectual. Si se utiliza o se delega toda la creación en una IA, en el sector sobre todo, y me refiero a los derechos de autor y no conexos, pero porque en los conexos no hace falta que haya intervención humana, pero sí en los derechos de autor, es que el hecho de que se le delegue íntegramente una inteligencia artificial puede hacer que no exista protección y que empresas que ahora mismo su principal activo es propiedad intelectual, dejen de descapitalizarse o empiecen a descapitalizarse. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo, sobre todo con empresas creativas del sector de los videojuegos, es políticas internas para que se utilice IA de forma inteligente para que el resultado, el output, esté protegido. ¿Lo ves como un peligro también? Creo que yo coincido contigo y además hay que entender, al menos a día de hoy, la inteligencia artificial generativa no genera per se, no tiene la capacidad de crear, porque sí, alguien le tiene que pedir algo, ¿no? Los famosos prompts son instrucciones. Claro, aquí depende de cómo de elaborada sea instrucción, pues habrá intervención humana suficiente o no habrá intervención humana suficiente, pero una inteligencia artificial no tiene conocimiento empírico, con lo cual no se cuestiona el status quo, con lo cual no de pronto decide voy a crear porque sí, porque me apetece, porque me siento inspirada, voy a crear. Esto no lo hace. Entonces responde a impulsos, a instrucciones que les está dando. Es verdad que al final estas prompt, estamos viendo cómo hay máquinas, ¿no?, que te pueden generar, otras inteligencias artificiales te pueden generar este prompt, pero al final ese prompt que genera esa inteligencia artificial también ha tenido una persona. Al final de la cadena siempre hay una persona que está pidiendo algo, que es la que tiene la iniciativa de crear. Claro, la clave está en dar la tranquilidad de, bueno, si aquí se trata de poder demostrar que ha habido intervención humana suficiente, pero que tampoco, volvemos un poco a lo mismo, no es un debate nuevo. Cuando salieron las cámaras hay grabaciones que se hacen que no son obras audiovisuales. Bueno, el arte conceptual, claro, sobre todo las esculturas, ¿no? Cuando hay un escultor que delega o pide a un artesano que sea el que materializa la obra, lo veíamos, claro, lo hemos visto con Chillida, ¿no? Que también ¿quién es el que visualiza intelectualmente Calatrava, ¿no? Calatrava, o sea, al final ¿no? son obras arquitectónicas, todo esto se ve y luego, pues bueno, siempre hay
el debate está y las propias obras audiovisuales, ¿no? El que tú tengas una cámara y que grabes algo, no necesariamente tiene que haber una obra audiovisual. Yo puedo poner una cámara estática, eso graba algo todo el rato a la calle, eso... Está protegido como una prestación, ¿no? Claro, como... entonces hay que ver un poco dónde está y un poco, al final ante el miedo es humano paralizarse, pero yo creo que es importante entender cuál es realmente la problemática y qué soluciones hay, porque herramientas luego tenemos siempre la carta esta de siempre de hay que regular, porque hay que bueno, a lo mejor no todo hay que regularlo. A lo mejor, pues aquí tenemos las dos, ¿no? Las dos temas, los temas clásicos en la propiedad intelectual y la inteligencia artificial, el input y el output. El input, el entrenamiento. Te iba a preguntar por el input. Claro, ¿Cómo ven las diferentes visiones, Estados Unidos, Europa, Japón? Bueno, claro, aquí radicalmente si vamos a Europa, Estados Unidos, ¿no? Esto es el este que siempre dicen de Estados Unidos innova, ¿no? Y Europa Asia regula copia, y ahora parece que Europa quiere desregular para relajar Asia un poquito. copia, ¿no? Esto es el... Pero ya no es así. Sí, claro, este es esto que tenemos metido en la cabeza, que bueno, que es matizable. Si nos vamos a propiedad intelectual, tú tienes radicalmente dos mundos, ¿no? En el tema del input tienes el mundo anglosajón, que siempre ha basado su filosofía básica, el mundo anglosajón de copyright es protegemos las invenciones, esto es una industria, y aquí protegemos la inversión, y como protegemos la inversión, pues hay que hacer, entonces tenemos el famoso fair use, ¿no? Es decir, bueno, mientras no vulneres demasiado, pues vamos un poco a permitir que la industria crezca y tenemos que proteger a aquel que está dispuesto a invertir en que el activo se genere. Y como el activo lo tiene que generar alguien, pues protegemos de esa manera. Y luego nos mandamos al mundo europeo, donde el mundo Europa continental estamos protegiendo personas humanas, creadores. O sea, porque lo que creemos no es tanto la industria, que también, y ahora cada vez estamos haciendo más política industrial. Muchísimo más humanista. Y mucho más humanista, porque inicialmente esto no estaba diseñado como política industrial, era política cultural. Sí. Ahora yo creo, y coincidirás conmigo, en que podemos hacer converger los dos mundos, pues una de los que ha demostrado es el hub audiovisual, ¿no? O sea, industria y cultura. Estoy acordando ahora mismo de una escena en la película, en la serie de La Fortuna, de Movistar, en la que el ministro de Cultura de España dice, quiero hablar con mi homólogo americano. Y le dicen, no existe, no existe un secretario de Estado de Cultura allí en Estados Unidos, ni nada que se le parezca. Claro, porque es otra concepción. Entonces, la industria audiovisual se ve clarísimamente allí. Es una industria y, como tal, no es casualidad que su legislación, su regulación esté enfocada en proteger eso, la industria, la inversión y al que invierte. Aquí nos vamos a otro mundo. ¿Qué pasa? Que nos ha parecido una cosa que es la inteligencia artificial generativa, que genera una problemática global que nos impacta en dos lados del mundo y que de pronto pues no es tan fácil de conjugar, la verdad. Yo creo que ahí el reto es grande. Lo apasionante es que esto es cada semana es una cosa distinta. Pero ¿no? vamos a tener que encontrar, yo creo, una solución. Vamos a tener que encontrarla. Desgraciadamente creo que no hay ni va a haber a corto plazo en el seno de OMPI o en algún foro internacional una solución unitaria. Quizás el mercado la encuentre y casi es deseable, ¿no? Que yo creo que es deseable que haya, de hecho, bueno, en Alemania ya han sacado, ¿no? Ya han empezado a hacer acuerdos de industria y sectoriales donde, oye, vamos a ponernos de acuerdo. Creo que es un acuerdo que lo leí el otro día, me parece son solo 16 meses de vigor, porque son conscientes de que ya no se pueden hacer acuerdos. 5 años no es posible. O sea, entonces vamos un poco a ver entre nosotros, que es un poco nuestra intención muchas veces, pues cuando hemos hablado con vosotros y con las instituciones y las mesas y con los creadores, es un poco el decir, esto es un problema de todos y todos deberíamos ser capaces de encontrar la solución. Entonces, para encontrar la solución, todos deberíamos poder expresar, oye, la usas, no la usas, la haces, ¿qué hacemos?, ¿qué nos preocupa? Porque no debemos perder la mirada a Estados Unidos, pero Estados Unidos no tiene las mismas reglas del juego que tenemos nosotros, con lo cual nosotros con nuestras reglas del juego deberíamos intentar encontrar qué es mejor para la industria entera, porque si cada uno se apalanca en lo que es mejor para cada uno, la industria no va a avanzar y no va a desaparar al resto, al final competimos todos en el mismo lugar. Absolutamente. Entonces, y esto no es fácil cuando tienes un sector de la industria que reniega absolutamente o que le está costando más entender que esto está aquí, o sea, esto no es el futuro, ¿no? Muchas veces lo hemos comentado, como te hablan muchos creadores como si esto fuera, bueno, ciencia ficción, que ya hablaremos en 5 años. Porque tú sabes perfectamente que no esto es así. Claro, que no es así, pero tampoco tenemos manera tan fácil de
¿no? De ver, tú cuando ves un activo no es tan obvio saber si ahí se ha utilizado inteligencia artificial o no se ha utilizado. Entonces... Bueno, yo creo que la lectura o el resumen es la que estamos viviendo unos tiempos apasionantes, que es maravilloso ser abogado del entretenimiento, de propiedad intelectual, de tecnología. Sí, totalmente, porque además hace 10 años me acuerdo que cuando hablamos de IA se hablaba de otro tipo muy teórico y ahora lo estamos viendo, con lo cual hay que abrazar también el debate. Total. Y ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Y hacia dónde lleva la discusión, ¿no? O sea, muchísimas gracias, Clara, por todas estas reflexiones. Seguro que continuaremos mucho. Seguro, y cambiará, esto evolucionará muy rápido. Porque estamos empezando. Esto en 2 meses está obsoleto. Absolutamente. Pues repetiremos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por seguir el podcast y os esperamos en una nueva edición de Pérez y Orca.